Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo calcular la letra que se le asigna a un carnet de identidad y unirlos en una celda para conseguir obtener el NIF de una persona. En los tutoriales anteriores vimos cómo encontrar esa letra para los DNIs. En este veremos cómo obtenerla para los NIE, número de identificación para los extranjeros. Para calcular la letra utilizamos una secuencia de letras que van del valor 0 al valor 22, que nos proporciona la Casa de la Moneda y Timbre de España. Otra característica especial que tienen los NIE es que el primer valor es una de estas tres letras, X, Y y Z. Por tanto, debo sustituir este carácter inicial por un 0 para la X, un 1 para la Y y un 2 para la Z. Estos valores también ya vienen predefinidos. Primero vamos a obtener el valor numérico, que sería ese NIE, convirtiendo la letra en un número. Nos situamos en la celda donde vamos a mostrar el resultado y vamos a utilizar de forma anidada las funciones si, izquierda y derecha. Lo que vamos a hacer es comprobar qué letra tenemos escrita en la parte inicial y transformarla en un número que luego mostraremos con el resto de números del NIE. Insertamos la función si desde la categoría lógicas de la pestaña fórmulas. En la prueba lógica debo comprobar si la primera letra es una X, una Y o una Z. Para obtener esta letra utilizaremos la función izquierda para extraer del NIE el primer carácter. Por tanto, vamos a anidar esta función desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en la opción Más funciones y buscamos la función dentro de la categoría texto. Cuando pulsemos sobre ella, se abre un nuevo cuadro de diálogo. En el primer argumento seleccionamos la celda que contiene el valor, en nuestro caso la celda F2. Y en el argumento número de caracteres escribimos un 1. Ahora debemos volver a la función si para terminar con la condición. Para ello pulsamos en la función en la barra de fórmulas, para continuar rellenando el resto de argumentos. Y continuamos insertando la condición en la prueba lógica, que si el primer valor de la celda es una X, escribimos el signo de igual y entre comillas escribimos la letra X. Ya tenemos la primera condición. Si la cumple, se deben mostrar los valores numéricos y el 0 delante de este número. Al ser un 0 no es necesario mostrarlo delante de los valores. En los siguientes casos que se debe mostrar un 1 o un 0, sí que los uniremos al valor numérico que tenemos. Para obtener los valores numéricos del NIE, utilizaremos la función derecha. Anidamos la función desde el cuadro de nombres en el argumento valor verdadero. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en Más funciones y buscamos la función en la categoría texto. En el cuadro de diálogo seleccionamos la celda que contiene el valor, en nuestro caso la celda F2, y en el número de caracteres escribimos un 7. Ahora debemos volver a la función si para terminar con la condición. Pulsamos en la función en la barra de fórmulas, para continuar rellenando el resto de argumentos. Ya tenemos la primera condición y el primer valor que queremos obtener. Como nos faltan por obtener otros dos resultados diferentes, debemos anidar otra vez la función si en el caso falso. Nos situamos en el siguiente argumento y añadimos la función desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, la seleccionamos desde la categoría lógicas. En la prueba lógica debemos obtener ahora si la letra es la Y, por tanto anidamos la función izquierda desde el cuadro de nombres. En el cuadro de diálogos seleccionamos la celda que contiene el valor, en nuestro caso la celda F2, y en el número de caracteres escribimos un 1. Pulsamos en la función si en la barra de fórmulas para continuar rellenando el resto de argumentos. En la prueba lógica seguimos insertando la condición, que si el primer valor de la celda es una Y. Escribimos el signo de igual y entre comillas escribimos la letra Y. Ya tenemos la primera condición. Si la cumple, se deben mostrar los caracteres numéricos y el 1 delante del número. Escribimos un 1, el carácter ampersand, y ahora con la función derecha obtenemos el resto de valores. La anidamos desde el cuadro de nombres. En el cuadro de diálogo seleccionamos la celda que contiene el valor, en nuestro caso la celda F2, y con el número de caracteres escribimos un 7. Pulsamos en la función si en la barra de fórmulas para continuar rellenando el resto de argumentos. Nos faltaría agregar el valor si no cumple con ninguna de estas dos condiciones, que la letra sea la Z. En este caso se debe mostrar delante de los caracteres el número 2. Lo escribimos y utilizamos el carácter ampersand para unirlo con la función derecha que insertamos de nuevo desde el cuadro de nombres. En el cuadro de diálogo, como en los ejemplos anteriores, seleccionamos la celda F2 y en el número de caracteres escribimos un 7. Ya tenemos todos los resultados que vamos a obtener, pulsamos aceptar y se nos mostrará el valor numérico de ese NIE, quitando la letra inicial del mismo.
y que nos va a permitir ahora con la función residuo obtener el número que corresponde a la letra que estamos buscando. Copiamos la fórmula con el menú contextual desde la barra de fórmulas, para añadirla como valor dentro de la función residuo. Ya vimos en tutoriales anteriores que la función residuo calcula el resto que nos quedaría de dividir un número entre un cociente, el valor que nosotros queramos. Si tenemos 23 valores diferentes, los resultados que se pueden obtener son de 0 a 22, que serían cada una de las letras que nos proporcionan. Nos situamos en la celda donde vamos a obtener el resultado y pulsamos la función desde la categoría Matemáticas y Trigonométricas de la pestaña Fórmulas. En el cuadro de diálogo, en el argumento número, copiamos la fórmula donde habíamos obtenido el número quitando las letras del NIE. Y en el número divisor escribimos el número por el que queremos dividir este valor, en nuestro caso 23. Al pulsar aceptar se nos muestra un valor entre 0 y 22. En nuestro ejemplo el resultado es 11, que corresponde con la letra B. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la letra que corresponde a ese valor numérico. Copiamos la fórmula que hemos obtenido anteriormente y que utilizaremos como valor para obtener la letra. La copiamos con el menú contextual desde la barra de fórmulas. Borramos el resultado que habíamos obtenido y vamos a insertar la función buscarv para obtener la letra que hacía referencia al valor 11. Añadimos la función desde la categoría búsqueda y referencia y en el cuadro de diálogo en el primer argumento, valor buscado, copiamos la fórmula anterior. En el siguiente argumento debemos seleccionar la matriz con los valores buscados y los resultados a obtener. En nuestro caso el rango con el listado de resultados que va de la celda B2 a la celda C24. En el tercer argumento le indicamos el número de columnas que queremos obtener, en nuestro caso la segunda. Y en el último argumento escribimos el texto falso para que se nos muestre la coincidencia exacta y al pulsar aceptar se muestra la letra que corresponde a ese NIE. Lo que vamos a hacer ahora en la celda inferior es unirlo todo en una única celda para que se muestre nuestro NIE con su letra correspondiente. Primero vamos a insertar el NIE. Escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda donde tenemos el valor, es decir, la celda F4. El carácter ampersand para poder unirlo con la función buscarv que nos permitirá obtener la letra. Añadimos la función desde la categoría búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo, en el valor buscado, copiamos la fórmula anterior. En el siguiente argumento, el rango con el listado de resultados que va de la celda B2 a la celda C24. En el tercer argumento escribimos un 2 para indicarle el número de columna que deseamos y en el último escribimos el texto falso para que se nos muestre la coincidencia exacta. Y al pulsar aceptar se nos muestra el NIE con la letra correspondiente. En el siguiente ejemplo vamos a realizar lo mismo pero insertando directamente los valores de las letras y utilizaremos la función extraer en vez de la función buscarv. Nos situamos en la columna de letra y pulsamos en la función extrae que encontramos en la categoría texto. En el cuadro de diálogo vamos a ir empezando a añadir los argumentos. En el argumento texto copiamos los caracteres que encontramos en la parte inferior o seleccionamos la celda donde tenemos estos caracteres. Si utilizamos esta opción debemos pulsar en la tecla F4 para utilizar referencias absolutas y dejar la celda fija. En nuestro caso seleccionamos la celda H14 y pulsamos en la tecla F4 para utilizar estas referencias absolutas. En la posición inicial vamos a obtener el valor numérico. Insertamos la función residuo desde el cuadro de nombres. Como número divisor escribimos 23 y para obtener el número del NIE anidamos la función si desde el cuadro de nombres para obtener el número sin las letras. Y vamos a insertar las condiciones si la letra inicial es una X, una Y o una Z. Comprobamos qué letra tenemos con la función izquierda anidándola desde el cuadro de nombres. En el primer argumento seleccionamos la celda del NIE de Luis, la celda B2. Y escribimos un 1 en el número de caracteres. Y pulsamos en la función si en la barra de fórmulas para continuar rellenando el resto de argumentos. En la prueba lógica insertamos la condición, que sea igual a X. Y anidamos la función derecha para obtener el número de caracteres que vamos a insertar. La anidamos desde el cuadro de nombres. En el primer argumento seleccionamos la celda B2 donde teníamos el NIE y escribimos un 7 para el número de caracteres. Y volvemos a la función si para rellenar el resto de argumentos. Añadimos la función si para obtener los otros dos resultados. Y volvemos a utilizar la función izquierda en la prueba lógica. En el cuadro de diálogo seleccionamos la celda B2 y en el número de caracteres escribimos un 1.
Nos vamos a la función si y terminamos la condición que la letra inicial sea igual a y. Si lo cumple, escribimos un 1 delante del número, escribimos el valor, el símbolo ampersand y añadimos de nuevo la función derecha desde el cuadro de nombres. Seleccionamos la celda que contiene el NIE, la celda B2. En el número de caracteres escribimos un 7 y volvemos a la función si desde la barra de fórmulas para rellenar el caso falso. En el caso de que sea la letra Z, escribimos un 2, el carácter ampersand, para unirlo con la función derecha que volvemos a anidar. Seleccionamos de nuevo la celda que contiene el NIE, la celda B2, y volvemos a escribir un 7 en el número de caracteres. Y pulsamos en la función extrae en la barra de fórmulas para terminar de rellenar los argumentos. Como la posición inicial en los valores empieza en 0 y en los nuestros en 1, le sumamos 1 a la función que acabamos de generar. Y en el último argumento escribimos un 1, que será el número de caracteres que queremos que nos devuelva. Pulsamos aceptar y se nos muestra la letra del NIE que hace referencia al alumno Luis. Arrastramos hacia abajo la fórmula para obtener el resto de resultados. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener la letra que se le asigna a un carnet de identidad para los extranjeros en España. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.